Hola amigos, regresamos con un tema muy especial que vamos a abordar con un invitado muy especial. Isis, hoy vamos a presentar el tema de necesidad de cuidado emocional y espiritual. Hoy en día, con todas las cosas que están pasando, las guerras, los homicidios, los suicidios, los robos, la violencia intrafamiliar, las muertes violentas, necesitamos de ese aspecto. Inclusive nosotros como personal de salud necesitamos prestar un poco más de atención a ese aspecto. ¿Qué te parece? Claro que sí, es un tema, Enriqueta, de bastante beneficio, ya que abordamos los cuidados que se debe tener la persona en el área de las emociones, tanto también como el área espiritual. Y es muy importante destacar que una cosa va de la mano con la otra, lo emocional va junto con lo espiritual. Exactamente, eso nos va a llevar a una vivencia, Claro que que sí. nuestra vivencia vamos a tratar de experimentar eso y al tener ese conocimiento, esos sentimientos, lo vamos a llevar a nuestros pacientes, porque necesitamos ayudar a ese ser que está ahí, que demanda de nuestra atención. Y para eso tenemos al padre Hamed Pacheco, un líder espiritual que nos va a enfocar especialmente eso en base a su experiencia. Padre Hamed, usted como ese líder espiritual, ¿cómo ha evaluado usted esa necesidad de cuidado emocional y espiritual en nuestro ambiente? Fíjese que curiosamente hasta hace algunos años la OMS detalló la definición adecuada del ser humano y habló de socio, psico, físico, espiritual. Y esto es importante porque realmente nos adentra en una visión antropológica adecuada del ser humano en el hoy. Un ser holístico, Claro, completo. integral. Integralmente hablando, nosotros tenemos que abordar al ser humano en su dimensión física, psíquica, también emocional, pero por supuesto espiritual. Y cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos de la forma de vivir, la forma de relacionarnos, de aquella capacidad que tenemos todos los seres humanos de trascender y por supuesto en la práctica de los valores que tiene como protagonistas a los colaboradores, a los familiares y por supuesto a los asistidos o los enfermos, reconocemos como todos somos actores principales y protagonistas de la tarea espiritual, de la vivencia espiritual en todos los escenarios donde se dé el dolor, la enfermedad en nuestras comunidades. Cuando hablamos de espiritualidad, no es lo mismo de religiosidad. Correcto, correcto, licenciada. Yo creo que es importante en este momento de la historia hacer un alto en la reflexión que vamos haciendo en este camino de humanización, hacer una distinción entre la religiosidad y la espiritualidad, teniendo la espiritualidad como definición esa capacidad de trascender, de dar sentido a las situaciones diversas de la vida, incluso la enfermedad, el dolor, la muerte, los procesos de duelo, y también hablar de la religiosidad que algunos representamos. En mi caso, pues soy ministro presbítero de la Iglesia Católica y ciertamente represento una religiosidad. Ambas se relacionan, sin embargo, no son iguales. Entonces, bajo ese concepto, podemos entender de que yo como ministro de la Iglesia Católica, o puede ser un protestante, un budista, todos, aunque tenemos religiosidades diferentes, podemos en cierto modo abordar la espiritualidad como un camino para dar sentido a las situaciones difíciles y a veces incomprensibles de la vida. Padre Hamed, es bien importante mencionar, si nos trasladamos al área social, Claro. en la sociedad, en la comunidad, vemos que hoy en día la situación de las personas ha ido prácticamente avanzando, ya sea en los tranques, las ansiedades, esa parte emocional, esa parte espiritual, que las dos van ligadas. ¿Cómo podemos relacionarlo? Porque vemos muchas veces que las personas dicen, me siento emocionalmente afectada, me Y siento... nos lleva a la violencia. Y eso va encaminado exactamente a la violencia, a las ansiedades. ¿Cómo podemos dar un mensaje a la sociedad sobre el área emocional y espiritual? Se ha demostrado por algunos estudios que cuando se tiene a bien
tener como primera prioridad el equilibrio emocional y espiritual, todos los seres humanos podemos asumir los diferentes roles en el campo de la sociedad adecuadamente. Y las exigencias y también las contrariedades de la vida son como mejor de sobrellevarlas. Entonces, en este sentido, creo que ciertamente hay un reto para todos los seres humanos de profundizar en esta dimensión espiritual, sobre todo abrazando la práctica de los valores. La axiología nos habla, en cierto modo, de la importancia de los valores, la solidaridad, el respeto, la vivencia del compañerismo, la vivencia de la fe, del amor, de la paz, de la fe. Todos estos valores y sus vivencias ya nos invitan a esa vivencia del camino espiritual. Por eso yo creo que si nosotros, los seres humanos, nos empoderamos en la práctica de todos los valores, podremos realmente tener relaciones interpersonales más sanas, más equilibradas, que tengan tres dimensiones. Primero, la relación con lo trascendente, que cada uno le puede poner un nombre, dimensión de relacionalidad con aquellos que están a mi alrededor, con mis amigos, seres familiares, y también conmigo mismo. Estas tres dimensiones y la vivencia en la relacionalidad con estas tres dimensiones nos dan, en cierto modo, la oportunidad de tener una vida espiritual sana, adecuada y realmente plena. Esa persona que logra esa espiritualidad lo va a llevar a tener esa salud mental. Al tener esa salud mental es una persona que va a desarrollar sentimientos, pensamientos y va a poder hacer esa transferencia. Yo me quiero, yo tengo paz interior, yo tengo paz mental, yo tengo respeto por mí misma. Claro. Es lo que yo voy a proyectar hacia las demás personas. Ese respeto, esa armonía, esa comprensión, esa empatía. Y sobre todo, Padre, nosotras que somos enfermeras y claro, lidiamos con personas que sufren, que muchas veces cuando los sacamos de sus problemas de salud, podemos ver una espiritualidad en ellos. ¿Cuál es esa? Que ellos se acercan y dicen, gracias, mí, por todo lo que has hecho por mí. Claro. Ahí se ve que no es solamente medicamento, venoclisis, inyecciones, sino ese amor, esa entrega, esa abnegación que se le da a ese ser que necesita de nuestra atención. Y un ejemplo vívido. El paciente llega a buscar la atención de la enfermera porque sabe que en ella puede recibir la atención que necesita y hay un lazo de una confianza establecida. ¿Qué nos recomienda usted a nosotras? Con tanto sufrimiento de nuestros pacientes, claro, ¿cómo podemos nosotras mantener ese cuidado espiritual y emocional como seres humanos ante el sufrimiento de otros? Yo creo que lo importante es asumir en la vida una premisa: ni un ciego puede guiar a otro ciego. Y si nosotros no comenzamos este camino de humanización en primera persona, difícilmente vamos a poder llevar a la práctica esta humanización y esta integración más acentuada de la dimensión espiritual. Por eso yo considero que primero el trabajo tiene que ser sobre cada uno de nosotros, en especial todo el personal colaborador de hospitales, de instituciones sanitarias, promover una vivencia de los valores, promover una situación armónica entre los miembros de una institución, y de esa manera vamos a poder después fácilmente compartir esta experiencia con los demás. Entonces yo creo que los enfermos lo único que necesitan es agentes sanitarios conscientes de su dimensión espiritual, con humanización, con una vivencia de los valores, y al final eso se tiene que sentir y palpar en el trato empático, solidario con aquellos que más sufren. Creo que al final no somos ninguno de nosotros extraterrestres, sino somos seres humanos, con los mismos afectos, esperanzas, preocupaciones que tienen los enfermos, y si nosotros los podemos comprender, darle nombre a nuestros afectos, miedos, en esa medida podremos también ayudar a otros a que le den nombre y precisen todos los sentimientos, esperanzas y miedos que tienen en alguna circunstancia de su vida.
expresar los sentimientos positivos y Exactamente. negativos. Claro, A todo. ver, Sí, Isis. porque realmente, Padre Hamed y Enriqueta, cuando hablamos de lo que es la espiritualidad y lo que es las emociones, es un solo conjunto. En este conjunto entra, como usted bien menciona, los valores también, el perdón. Hay muchas personas que desean tener una espiritualidad, vivir emocionalmente bien, sin embargo, dentro de sí no hay ese perdón. Dentro de sí viven con alguna culpa, viven con algo que los ata y que no los deja seguir adelante. Bien Entonces, interesante lo que acabas de decir, exactamente. perdón. Con este tema que abordamos hoy, con lo que aprendemos con el Padre Hamed, ese cambio lo vamos a hacer.